noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, ustedes lo saben porque yo lo digo insistentemente, viene toda una cosa diferente. Estamos en un cambio institucional que se da cada 4 años, que es muy importante. Y la posibilidad de avisorar, suponemos, cosas diferentes. Y esperemos que esas cosas diferentes sean positivas, como realmente todos queremos. Pero para hacer un análisis importante sobre un ámbito que se llama la producción, lo que yo diría la Argentina productiva, qué mejor que hablar con un empresario, con un hombre que viene haciendo esta tarea desde hace muchos años, que es un líder en la tarea que le ha correspondido y que sufre los avatares de todo empresario y su vinculación con las problemáticas cotidianas. Teddy Caradosian, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Vos sos un hombre muy importante de la Fundación Proteger, de tu empresa TN Platex. Representás un sector significativo de la sociedad que algunos lo castigan, que otros dicen, gracias a nosotros representamos una cantidad importante de trabajo, ¿no? Y ahora aparece esta nueva instancia, donde se avisoran cambios. Y dentro de esos cambios aparece la posibilidad de que a los sectores productivos se le dé la importancia que tiene. Pero vos, además de ser empresario, sos escritor, y escribís cosas muy interesantes, ¿no? Vos los otros días me diste este libro, yo lo he leído en parte, no lo he leído todo, pero la verdad me interesó muchísimo. La revolución impositiva, la decisión política que elimina la inflación y la pobreza y cambia nuestro futuro. Casi nada, ¿no? Contanos un poco. Bien, de vuelta, gracias por invitarme. No, por favor. El libro ese es el libro que escribí. No es que soy escritor, sino que escribí ese libro. Suficiente, porque es muy bueno. Y lo que plantea es que el problema de la economía no es de la economía, es de la política. Si vos querés, el origen del problema, de los problemas de la Argentina, es del origen del país. Cuando en el 1880 se distribuyen las tierras y grandes extensiones, como no se podía imponer sobre la renta como sucedía en otros países, se impuso sobre la producción, sobre las 4 vacas que había en las 500.000 hectáreas, digamos. Eso con el tiempo se fue transformando y cuando vinieron los primeros gringos se le puso impuestos a los que no votaban, digamos. Y así, a medida que pasó el tiempo, los impuestos fueron puestos sobre aquellos que no votan. Y eso lo que hizo es que hoy las empresas seamos las mayores pagadoras de impuestos, a diferencia del resto del mundo, donde son las personas que pagan impuestos. Es cierto que al final son todas las personas las que pagan los impuestos. Y en la Argentina los más pobres. Los más pobres pagan más impuestos. En proporción, claro, correcto. Mucho más. Sí, sí. ¿Y por qué se da eso? Eso se da porque la política ha escondido los impuestos en el producto, no siendo el responsable, digamos, el que diga, yo te voy a regalar esto, pero antes te lo voy a cobrar yo. ¿Qué le dice? Antes te lo cobra la empresa, el empresario es esto, es aquello, es lo de más allá. Entonces el ciudadano argentino, lo que ha hecho históricamente, y desde hace mucho tiempo, 70, 80, 100, los años que vos quieras, con Caballo se agudizó el problema. El argentino hizo responsable al empresario argentino de todos sus males. Como en los libros de Robin Hood, de cuando éramos chicos, sí, el recaudador de impuestos era el malo en la película. Recaudaba para el rey Arturo, que era el bueno en la película. El malo era el recaudador. El bueno. Sí, sí. En la Argentina, el recaudador es el empresario. Y el bueno de la película es el Estado. Todos quieren trabajar para el Estado. Ahora, esa figura de recaudador, ¿es básicamente sobre uno de los impuestos, el caso del IVA, no, o sobre el resto también? No, sobre todos los impuestos. Ajá. Vos tenés que imaginarte que de los 150, 60 impuestos, 140, 150 impuestos los recaudan a través de las empresas. Y esas empresas lo recaudan, por ejemplo, tenés cosas raras, digamos, en las intendencias,
impuesto a la publicidad, impuesto a la no sé qué, seguridad e higiene, tenés las tasas, los impuestos al cheque, los ingresos... Que son a los servicios que no existen. Servicios que no existen, ingresos brutos, tenés un acumulado de impuestos que recaen sobre las empresas. Las empresas los trasladan al consumidor, pero el consumidor es a su vez trabajador. Entonces vivir cuesta mucho en la Argentina. Entonces el producto que se hace en la Argentina no solamente cuesta por el impuesto que paga la empresa, sino que como el consumidor le cuesta vivir y hay que pagarle a ese consumidor para que trabaje, el impuesto sobre el total del producto es altísimo. Esa es la diferencia entre los precios entre Estados Unidos y la Argentina. Mismo entre Europa y Argentina, sí, sí. Con salarios más altos, los costos europeos son más bajos que acá. ¿Se puede hacer un análisis y decir que cualquier producto que uno compra en Argentina tiene mínimamente un 60% de impuestos? Mínimo, pero eso para el que te escucha, sí, no es 60, el costo más 60, es 60 del costo. Es decir, que por ahí vale 40 y tiene 60% de impuestos arriba, es decir, 150 por encima del costo. Ah, la miércoles, yo ese análisis no lo había hecho. Claro. Había dicho el 60. Cuando vos vas a Estados Unidos, sí. Te dicen, es el 7% de sales la famosa tax. Es 100 más 7. Acá es 100 más 150. Y entonces, ¿qué hace la clase media argentina? La clase media elude impuestos. ¿Cómo hace? Cuando llega el momento de consumir, trata de comprar en Estados Unidos o trata de comprar en Europa. Si encima te devuelven el 21 de IVA, digamos, en Europa o en Estados Unidos, te sale aún más barato. Entonces, mi propuesta lo que dice que la economía, digamos, es dependiente de la política. Y técnicamente, y siendo que tu canal es un canal que va al interior y en todos lados... Así es la federalización de la economía, es decir, y de la política. Un país que recauda unitariamente y gasta federalmente, no es un país federal. Eso no es federalismo. El federalismo es un país que recauda federalmente a su población, que es la que lo vota, y gasta federalmente. Y al hacer eso es independiente. El intendente que vos estuviste, por supuesto en la Intendencia de San Martín, si mal no recuerdo. Así es. Se convierte en una persona autónoma, no tiene que chupar las medias al gobernador. El gobernador se convierte en una persona autónoma, no tiene por qué venir a Buenos Aires. Hoy es un claro dependiente del gobierno nacional, ¿no? Hoy es un lacayo, digamos, del presidente. Son mutuamente necesarios, pero es una relación enfermiza donde el ciudadano que vota no es consciente que cada vez que pide una cosa tiene un costo que le aumenta su costo, porque el sujeto que es impuesto es la empresa que no vota. Y por eso vos tenés que cada vez que en diputados se inventa un impuesto, todos levantan la mano porque el diputado no responde, que responde al ciudadano, él sabe que el dinero va a salir de otro lugar que no es el ciudadano, digamos, indirectamente. Entonces, mi posición es que la inflación de la Argentina es un problema político, no es económico, es la falta de correspondencia fiscal. Déjalo ahí, que hacemos el primer corte y seguimos. Adelante, señor director. Sabés que uno haciendo análisis muy simplistas, ¿no? Vas por la Avenida General Paz y está llena de autos, pero llena de autos, ¿no? Y uno mira y, por lo menos yo, ¿no? Digo, estos autos que están andando están gastando nafta o gasoil con un impuesto fabuloso a favor del Estado. A su vez el auto paga un impuesto fabuloso, pero aparte paga la patente, paga las multas, cada uno de sus componentes paga. Esto es fantástico, es una cosa generadora de dinero que no se puede creer. Y eso en una cantidad inmensa de campos, ¿no? Y
lo más grave de todo, al Estado no le alcanza, quiere más, o no sabe cómo gastarlo, o lo gasta mal. Bueno, porque están correlacionados. Vos pensás que los 4 millones de empleados públicos que tienen autos, o que andan en autos, o que consumen, o que hacen, más la cantidad de jubilados que dependen del Estado, más la cantidad de subsidiados, también pagan esos impuestos. Es decir, que ese impuesto que decíamos antes que era el 60% sobre el precio, recorre todo. El Estado toma una persona que cobra 100 pesos. Al Estado le costó 200 pesos. Esos 100 pesos que el empleado recibió, va al supermercado, o va a comprar un auto, o comprar ropa, paga IVA, paga la mitad, ponerle que sean impuestos. Sí, sí, sí. Quiere decir que al empleado le quedó 20, el Estado pagó 200 pesos y el empleado de verdad gastó solo 50 de verdad. Sí, increíble. Entonces, ¿qué sucedió en la Argentina? En la Argentina sucedió que cuando éramos chicos el IVA era el 9%, subió al 11%, subió al 13%, subió al 15%, subió al 18%, subió al 21%. Se puso impuesto en cheque que no había, se puso ingresos brutos que no había. Ese acumulado hizo que cada vez el costo de las personas que dependían del Estado fuera mayor, pero con retardo. Entonces al principio es el empresario que paga. Tiene que hacer. Pero después dice, no, flaco, yo te subo el precio. ¿A quién le sube? Al consumidor. Y el consumidor también es empleado público. Cuando el consumidor se harta, porque dice, yo esto no lo quiero consumir más, la empresa cierra. Cuando eso sucede, la empresa que cerró desplaza gente que va a trabajar al Estado. Entonces al Estado no solamente le sube el costo por los impuestos que van subiendo en el producto, sino que además le sube el costo porque hay más gente que se jubila, porque en realidad no tiene empleo, hay más gente desempleada, hay más gente subsidiada, y entonces vos lo que tenés que sube por el costo y sube por la cantidad. El Estado, hoy con 4 millones de personas, sobran 2,5 millones. ¿Cómo puedo hacer esta aseveración? Hace 10 años atrás, 15 años atrás, eran 1,5 millones. Con tecnología que tenemos en los últimos 15 años, el Estado podría ser más chico, no más grande. La productividad de las empresas, una empresa como la mía, cada vez tiene menos administrativos, tiene cursos que se hacen más económicamente, tiene software que permite hacer las cosas mucho más sofisticadas. La ciudad de Buenos Aires, este gobierno que se fue, se vanagloriaba de la eficiencia que logró porque todos los trámites son sin papeles. Pero cuando yo he hecho la pregunta y se la he hecho directamente a las personas relevantes, no bajaron una sola persona. Siempre me busco una excusa. Bueno, ahora hacemos más servicios. Flaco, no, así no da. Pero ¿por qué hacen eso? Porque si no estarían ahora, ¿qué pasa con desempleados? Suponete, el planteo es correctísimo. ¿Qué pasa con las personas que el Estado saca? Tiene que aparecer, digamos, la cuestión productiva, tiene que aparecer las empresas, tiene que aparecer el trabajo privado. El Estado no tiene que sacar a nadie. Son las empresas privadas que tenemos que empezar a robarle gente al Estado. El gobierno que se está yendo ahora dice, y los empresarios también decimos, se perdieron 200.000 empleos en 4 años. No es verdad. Son 200.000 más los 400.000 por año que tendríamos que haber aumentado de empleo. Porque la población argentina crece, claro, entre propios y ajenos, digamos, crece en 400.000. La Argentina, para ser un país que empiece a crecer en serio, tiene que generar empleo para todos los nuevos, es decir, 400.000. Nosotros tenemos 4 millones de desempleados, no sé la cifra, pero 4 millones de desempleados. Tenemos que generar empleo para tomar esos. Tenemos gente que está en negro, tenemos que generar empleo que está en negro. Y para hacer eso hace falta cambios y modificaciones, no de la economía, de la política. Tenemos que cambiar el sistema de incentivos donde el Estado sigue cobrando impuestos a las empresas para no cobrarle al ciudadano. Ahora, si vos bajaras los impuestos sobre las empresas y aumentaras sobre los ciudadanos, sucederían dos cosas. Primero, la gente dejaría de pedir cosas que no se pueden pagar. Pero segundo, las empresas empezaríamos a emplear gente. Y en el fenómeno de emplear gente, el Estado no tendría que ser el empleador de último recurso.
Eso que te digo que es tan simple requiere una decisión política. ¿Por qué? Porque es el intendente el que tiene que pasar a cobrar del 0,2, 0,3% sobre la propiedad al 2%, como hacen los países avanzados o no avanzados. Olvídate de avanzados, Uruguay, Chile, digamos. La propiedad paga el 2% sobre a ver si te sigo para que nos sigan los televidentes. Vos decís que el intendente cobre el inmobiliario. Al 2%. Al 2%. Y que desaparezca el IVA, que aparezca una especie de tax a un 7%, que eso sería para los estados nacionales o provinciales. Y junto con eso que desaparezcan 140 impuestos. Porque el IVA, pasar del 2%, del 0,2% del intendente al 2%, aumenta tanto la recaudación que se pueden eliminar un montón de impuestos superfluos. O sea, desaparecerían todas las famosas tasas de servicios que no hay servicios. Claro, que la mayoría van sobre la empresa. Ahora, vos mirá qué pasa cuando el intendente te cobra el 2% en vez del 0,2%. El ciudadano de la intendencia le dice, flaco, yo te pago esto, pero vos me pones una escuela buena, me pones una seguridad buena. Y si eso sucede, la propiedad sube más del 2%. Y si la propiedad sube el 3%, el costo del impuesto fue gratis. Eso es lo que se llama un win-win en Estados Unidos o en el mundo. Sí, sí. Ese es un caso. Ahora, como no es así, ¿qué hacemos? El intendente tiene que rogarle al gobernador o gobernadora de turno que le mande una obra. Con lo que te digo yo, el intendente decide si lo que quiere son cloacas, si lo que quiere son semáforos. ¿Por qué tiene un tipo de la provincia de Buenos Aires que tiene no sé cuántas intendencias, digamos, a cargo, que decir dónde voy a poner yo el dinero? Si soy intendente, por supuesto. Ahora, la correspondencia fiscal que se produce en ese fenómeno cambia cómo piensa la psique, cómo es el sistema de motivación, tanto del que gasta como del que paga impuestos. Vos sabés que alguna vez me dijeron que la carga sobre las empresas del tema impositivo llega al 130% de sus ganancias. ¿Es correcto ese dato? Mirá, yo no sé por qué ese dato sí es correcto, porque en realidad está subvaluado. Vos pensás que las empresas alimenticias en los últimos 3 años, las empresas más importantes alimenticias en los últimos años han perdido fortunas. Arcor, Ledesma, Molino, han perdido fortunas y han pagado fortunas de impuestos, así que no es cierto, es mucho más. En el mundo, las empresas pagan impuestos cuando ganan dinero y después de ganar dinero. No le retiene el cliente, no le retiene el proveedor, no le retiene al cliente, no le retiene el Estado, no anticipa el Estado, no anticipa esto, no paga IVA sobre las máquinas que está invirtiendo. Si yo te pusiera a vos un impuesto sobre cada vez que vos atendés, que invitás a un invitado, harías el programa solo. Si yo te pongo un impuesto a la generación de valor agregado, vos dejás de generar valor agregado. ¿Por qué ¿Cómo es posible que un país que tenga la biomasa que tiene Argentina, la capacidad del campo que tiene Argentina, cómo puede ser posible que la exporte cruda, digamos, con una soja? Eso sucede porque es cierto que nuestro campo es ultraproductivo, pero lo que viene después del campo paga tantos impuestos que no es recomendable ni hacer chanchos, digamos, que son una forma mucho más sofisticada de vender la proteína, que no consume camiones, que no los hacemos de verdad nosotros, que no consume, que podríamos estar haciendo en medio del campo unas fábricas de proteínas, digamos, bárbaras, y no hacer el chancho, el corn beef, o podemos hacer productos ultra sofisticados dentro de los diferentes pueblos o ciudades del interior. Teddy, vamos al último corte y en el bloque que viene vamos a tratar de ver cuánto tiempo, si hubiera voluntad política, se podría hacer estas cosas que vos estás señalando. Adelante, señor director. Teddy, decíamos recién al final del bloque, ¿no? Estas cosas son apasionantes, ¿no? Y pueden producir un cambio, una transformación absoluta.
¿Vos pensás que esto es posible, que se puede hacer en un tiempo razonable, que uno puede tener una expectativa que si vinieran personas con este pensamiento que vos planteás y con esta lógica y esta razonabilidad, ¿se puede implementar? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el argentino tiene una capacidad de adaptación ultra rápida. Vos fíjate que hace unos meses el dólar estaba a 40 y está a 60 y no hay revoluciones en la Argentina. El tema es cierto, digamos, de que la emisión genera inflación, pero también es cierto que una emisión con un aumento de negocios, digamos, no genera inflación. Es un tema muy sofisticado. Sí, sí. La Argentina podría pasar muy rápidamente a cobrar impuestos sobre las propiedades porque las propiedades tienen un valor sabido y los intendentes saben cuánto vale. Y eliminando muy rápidamente los impuestos sobre los productos, como está en el libro, digamos, se podría hacer muy rápidamente porque somos de adaptación rápida. Los problemas en la Argentina no es por la cultura argentina, eso también tenemos que cortarlo la cultura argentina es de rápida adaptación. Nosotros somos corruptos, gastamos de más, pedimos de más, porque el sistema de motivación de los impuestos promueve ese comportamiento. El primer movimiento que habría que hacer un gobierno, digamos, y espero que lo hagan, es hacer una cosa, y para que la gente lo escuche, digamos, se llama mochila austríaca. La mochila austríaca es lo que desarma el nudo gordiano del empleo. Son más beneficios para el trabajador, porque aquella persona que quiere cambiar de empresa o es despedida de la empresa, mantiene su antigüedad y sigue cobrando mes a mes, digamos, su indemnización, pero ahora a partir de la idea esta, del Estado. Las empresas pagaríamos 4% sobre la nómina salarial y a partir de ese momento desaparece el pasivo laboral. Pero al suceder eso, la gente puede cambiar de empleo sin perder la antigüedad, entonces no es prisionero del empresario y el empresario deja de ser prisionero de algunas personas que se comportan mal. Desaparecería, la industria del despido. Desaparece. En mi caso estuvieron 4 jueces laborales, 2 ministros, el ministro de la Nación y el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, y estuvieron 2 abogados laborales, llegaron a la conclusión que desaparecía el conflicto laboral. Y ese fenómeno lo que hace también, al desaparecer el conflicto laboral, las empresas se convierten en sujetos de crédito, porque al desaparecer el pasivo laboral, y siendo los empleados los que primero cobran ante un problema de una empresa, problemas que se suceden porque el empresario por ahí, con cierta maldad, digamos, presenta en concursos a empresas para no tener que pagar la indemnización, lo que sucede es que los banqueros no te prestan dinero. En el instante que pasamos a este sistema, las empresas son sujetas de crédito, los empleados son dueños de sus vidas y se van a la empresa que quieren, y los empleadores son dueños de sus empresas y hacen lo que quieren. En esta modificación de las disposiciones de las leyes laborales o de los mecanismos laborales, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Lo entenderían? Lo entienden y lo aprecian, digamos. De hecho, esto es más beneficios para la gente, esto no es menos beneficios. Esto es más beneficios porque en Argentina casi nadie cobra la indemnización. Eso es una falacia. Los conflictos vienen porque nadie, en la Argentina creo que es un 30% de la gente cobra la indemnización. El resto o entra en conflicto, o se va, o se mueve, pierden su antigüedad. Esto aumentaría en la sindicalización de las empresas, del empleado. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está en negro, digamos, que no entra a trabajar porque el empleador no lo quiere, o porque no tiene dinero, o porque lo que fuera, pasarían a ser gente en blanco, digamos. Y cuando las empresas están en blanco y tienen empleados en blanco, pagan más impuestos. Entonces vos jugás el 1-2. 1, haces más empleable la gente, con lo que desaparece, digamos, el problema de que el Estado es el último empleador. Segundo, bajás los impuestos sobre las empresas y aumentás sobre el ciudadano. El ciudadano rico va a pagar más, pero el ciudadano pobre va a dejar de pagar, porque el costo del producto que consume puede colapsar casi un 75%, es largo de explicar, pero un 75% del precio. Es decir, lo que vale 100 puede comprar a 25. Y el que no es dueño de su casa no va a pagar casi nada de impuestos, va a pagar 7% sobre impuestos sobre lo que consume. La tax, pero no el impuesto no más. Del valor inmobiliario, el impuesto inmobiliario. No, porque no tiene casa. ¿Cuánta gente conocés vos que invierte en ladrillos porque le resulta más económico, digamos, que hacer una inversión,
y esos ladrillos suben de valor y hay un montón de gente que tiene departamentos vacíos y un montón de gente que necesita vivienda. Eso sucede porque los impuestos sobre la propiedad son bajos y los impuestos sobre el consumo de la propiedad son altos. El alquiler, el IVA, el 35% de ganancias, ingresos brutos, de impuestos cheques, hacen que los costos del alquiler sean altos. Con el esquema mío, los costos de alquiler son bajos, bajan casi un 75% también. Entonces el pobre deja de pagar impuestos, deja de vivir en la pobreza, porque los productos que consumen son más económicos. La vivienda que tiene es más económica. El costo del capital baja, eso es tu especialidad, el costo del capital baja porque al usarlo más al capital, su costo disminuye. Sí, y el Estado sería más eficiente. El Estado empezaría a ser eficiente, ¿por qué? Primero porque le baja el costo de toda la gente que él subsidia, que son los que paga y de los jubilados que tiene. Pero el otro fenómeno que sucede es que los empresarios estaríamos absorbiendo un montón de gente y el Estado deja de ser. El Estado de Buenos Aires es una cosa, pero el Estado del Interior, vos y yo sabemos que la relación entre empleo privado y público es 10 a 1. Teddy, tenemos que cortar. La verdad, yo te agradezco profundamente y te admiro porque que un empresario de tu importancia, de tu significación, lo que has hecho durante todos esos años de tu familia, vos, tus hijos, tu hijo ha estado acá, y que te ocupes de estas cosas, es fantástico. Así que metele para adelante, agarrate un secretario de Hacienda, metelo en algún lugar y convencelo, porque realmente es muy bueno. Muchísimas gracias. Ayúdame. Con gusto lo haría. A todos ustedes los esperamos el viernes que viene.